¿Cuáles son los mejores carries Pyro de Genshin Impact? Y sobre todo, ¿cuáles son los mejores equipos de cada carry Pyro de DPS Impact? During acaba de llegar al juego y ha venido con no solo 80.000 equipos buenísimos anteriores que mejoraba, sino con un equipo de DPS During, ya que todos los jugadores de Genshin quieren que su soporte favorito también sea DPS. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo formato que espero que os divierta muchísimo, disfrutéis y que le deis muchísimo cariño. Vamos a ver los mejores equipos de los DPS Pyro en orden por daño por rotación de cada DPS Pyro, y posteriormente estaré haciendo lo mismo con los DPS Electros, con los DPS Dendros, ya que ha salido después de Kinich en Natlan Nefer aquí en la región de Notcry. Y dejadme en los comentarios cuál es el elemento o el conjunto de equipos y personajes de un mismo elemento que queréis que veamos para hacer el siguiente vídeo. Así que dejad un buen like, una buena de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que tenéis 2 bendiciones al día gratis solo por apoyar el canal. Y bienvenidos invitados a la página web, porque ahora todos los sorteos del canal van a través de la página web, que está aquí abajo en la descripción, o aquí, que la estaréis viendo de fondo porque los editores son increíbles. Dejad vuestros puntitos del hype y suerte con las bendis. Bienvenidos invitados a los streams. Recordad que ya después de 1 año y 3 meses acabó el extensible, así que hago un par de streams por semana. Normalmente seguramente serán los sábados, tenerlo en cuenta, y nos vemos la mayoría de sábados y algún día de algo especial como el reset de la conflagración este miércoles, el reset de abismo el día 15 que me gusta un montón, los días de banner seguramente con tiradas y demás, pero bueno, obviamente el ritmo se va a reducir mucho. Que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar un día más atrás de la pantalla, y vamos con los mejores equipos de los DPS Pyros. Disclaimer rápidos. Disclaimer número 1. Os voy a hablar de variantes de equipos y demás, pero vamos a enfocarnos siempre en la mejor variante del mejor equipo de cada DPS Pyro. Número 2. ¿Están ordenados de peor a mejor? Sí, señores, vamos a empezar por los no tan fuertes e iremos rápido, y luego hablaremos de por qué Klee y During son mejores DPS que Arlequino a día de hoy. No me lo creo ni yo, pero vaya locura acaba de pasar después de los buffos a la Aquelarre y de que llegue During al juego. Así que empezamos con Yoimiya. Yoimiya es el actual peor DPS Pyro, y diréis, ¿qué? No he contado a Dehya como DPS para que lo tengáis en cuenta, porque Dehya al final es una especie de soporte fuera del campo del permanente que con el tiempo ha envejecido cada vez peor, aunque pensamos muchos que igual hacían la de Cookie, Shinobu, y de una u otra forma la revivían en el futuro con Fontaine, pero pues la cuestión es que nunca fue así. Así que Yoimiya encabeza la lista. La realidad es que Yoimiya, pudiendo aprovechar soportes como Furina, como Yelan, como Bennett, como Kazuha y como muchos otros, realmente podría estar un poquito más arriba. ¿Por qué no? Porque Yoimiya está cerrada al Unitarget, y es cierto que a día de hoy los bosses, las conflagraciones y la mayoría de retos endgame son Unitarget, es un solo boss muy grande. Pero la realidad es que el ratio de uso de Yoimiya, el daño por rotación general, la capacidad de combinarse con otros personajes y todos los factores, incluyendo el Unitarget, hacen que la pobre Yoimiya realmente no solo tenga un ratio de uso bajísimo, sino que el desempeño real sea inferior a los carries que tiene por encima, porque el carry que discute el puesto con Yoimiya, pero que objetivamente puede hacer un poquito más de daño o incluso derretir y sobre todo golpear en área, es Yanfei. Para terminar, aunque ya he hablado del equipo de Yoimiya, básicamente tiene muchas combinaciones, pero algunos equipos de doble hidro, doble pyro o con Kazuha, todos los equipos que beneficien su daño Unitarget, pyro de ataques normales, son decentes, pero sobre todo Furina C2, Yelan C1 Aqua, Bennett, y podéis sustituir a cualquiera de estos por algún Kazuha o algo así. Si vais con Furina sí o sí tiene que haber un healer. También puede entrar por ahí Shironen, pero Shironen va a bufar igual que a Yoimiya al resto de personajes de toda esta tier. Siguiente personaje, Yanfei. Yanfei es un personaje que para ser de 4 estrellas está bastante bien, y al igual que Yoimiya competiría con Yanfei por el puesto, Yanfei puede competir con el siguiente personaje que va por encima de ella bastante fácil. Yanfei es un personaje que está, entre comillas, ligeramente descartada solo por el hecho de una barrera muy importante que hay, no descartada, sino que está en la parte más baja, digamos,
Por una parte y una línea muy importante, y es que Chevreuse, Durin y la mejora del sobrecarga ha hecho que un montón de carries Piro puedan tener un mejor desempeño si tienen un daño bruto muy fuerte, incluido el propio Linney, solo por el hecho de la mejora brutal a los equipos de sobrecarga que han tenido por Durin y la consonancia de la Aquelarre con un montón de combinaciones de Fischl, Razor, Klee, Durin, Chevreuse, Bennett C6, etc. Yanfei no está mal en sobrecarga, pero Yanfei su mayor desempeño siempre fue vaporizar, y tiene la gran ventaja frente a Yoimiya de que puede derretir. Entonces, equipos de Yanfei, que ya os sonarán que tienen otros personajes que están por encima de ella, de Citlali, Furina, Bennett, ya que además al ser un mago y no hacer daño que pueda considerarse rompehielo como un mandoble, Diluc o Mahuika, Yanfei tiene equipos de derretidos tremendamente poderosos y quién sabe si en el futuro más todavía con otra clase de personajes o aplicadores crío que haya. Así que Yanfei tiene esa oportunidad de superar por poco a Yoimiya. Y a pesar también de que hay muchos carries que compiten con Yanfei, son muy poderosos los carries Piro en general, es carries Impact y DPS Piro Impact, Yanfei realmente tiene un desempeño para ser de 4 estrellas espectacular, que tendría uno de los mejores equipos 4 estrellas de no ser por otros personajes que tienen actualmente los dos mejores equipos full 4 estrellas del juego, y uno de ellos está en esta lista. Siguiente por encima de Yanfei, Linney. Linney es un personaje que la realidad es que podría estar ligeramente más arriba y se ha visto muy mejorado con los sobrecargas. Linney tenía equipos antiguos también ligeramente poderosos, pero sobre todo tremendamente incómodos, por eso es que prácticamente nadie los jugaba, porque el cargado normal de Linney había mucho tiempo de carga, la C1 era muy importante para poner los dos gatos en el campo y hacer más daño todavía para activar más stacks del daño de cuando detonas luego los gatos con tu habilidad elemental. Mucho texto. Linney ahora en sobrecarga está bien, pero sigue siendo incómodo por encima de los personajes que están encima de Linney, y aparte Linney siempre tuvo un equipo interesante de vaporizados con Furina desde que salió, ya que salieron los dos en Fontaine, con Furina, Kazuha, Bennett, rotación de 15 muy frenética, un arco muy bueno, unas constelaciones y un set espectaculares, el set de Fontaine que casi siempre se usa junto a Furina en casi cualquier carry a día de hoy por forzar la probabilidad crítica. Pero Linney no da más. Linney es un personaje que siempre se intentó sobrevalorar, cosa que nunca tuvo realmente ese desempeño, y tiene carries por encima de él que os van a sorprender, entre ellos la propia Klee. Siguiente, ahora diréis, ¿vas a mencionar a Klee? Pues no, Hu Tao. Hu Tao ahora mismo es, al igual que Neuvillette, uno de los carries que más se benefician de todos los soportes que salen. Hu Tao tiene un equipo ahora de super vaporizados sobre electrocargado lunar con Inefa, y que seguramente se pueda jugar con Columbina si juegas Inefa, Columbina y Furina o Yelan o cualquier otro hidro para reforzar la aplicación hidro, o incluso poner una Shironen por ahí en medio. Hu Tao tiene su equipo Tombstone con Xianyun, donde puedes hacer dos normales, cargados, salto descendente, no necesita la C1 en ese equipo, y tiene un daño abismal porque Xianyun es uno de los healers con overheal más fuertes del juego y combina perfecta con Furina, y tienes la combinación de daños infligidos combinados de Furina más Yelan en Hu Tao, es su mejor equipo actual, pero tendrá combinaciones en el futuro y seguirá teniendo personajes y soportes que buffen a Hu Tao de mil y una formas. Y sí, Hu Tao en sobrecarga, al basarse en reacciones, no ha mejorado tanto como podría haber mejorado, por ejemplo, Linney con el daño bruto que tiene de Piro, pero la combinación de Hu Tao, Furina, Yelan, Xianyun se ha mantenido fuertísima desde que salió el personaje de Xianyun, que fue el último cronológicamente que llegó al juego en la 4.4, y en el futuro muy posiblemente siga creciendo Hu Tao y mejorando con los daños bastante buenos que tiene para ser un personaje de la 1.3. Siguiente carry Piro. El carry de la discordia que desplaza a Yanfei, pero que también se ha visto desplazado como mejor equipo de full 4 estrellas de Genshin Impact actualmente. Y no solo eso, sino que antes tenía el puesto de ser siendo un 4 estrellas, estando en el top de mejores equipos del juego, y ahora ya no, está fuera por culpa de más carries Piro, y que no son carries como Durin. Señores, el personaje de la discordia, y que muchos por A o por B le tienen bastante tirria porque igual un 4 estrellas mejora sus carries preferidos de 5 estrellas, hablamos de Gaming. Gaming tiene su famoso equipo 4 estrellas, que no es el que rankea en esta tier de equipos, que es el Diona, Rosaria, Bennett, donde derrites todos los golpes, tienes buffos espectaculares como la C6 de Diona y el bufo de Bennett, y también la probabilidad crítica a todo el equipo de Rosaria, más la aplicación crío, más algunos daños extra que saltan perfectamente.
realmente. Pero el equipo Prime de Gaming, donde está aquí y donde en alguna situación realmente, ahora os explico por qué puedo llegar a opinar que tiene más ventajas sobre Arlequino, no que sea mejor objetivamente, pero que tiene ventajas sobre Arlequino, es el Gaming, Citlali, Xianyun y Bennett, donde derrites todos los golpes, puedes meter, en mi caso, 800.000 por golpe siendo un 4 estrellas, bajarte las salas del abismo literalmente en 25-30 segundos, que es lo que dura una rotación, tener rotaciones de daños de literalmente los equipos más fuertes del juego y los carries más poderosos del juego siendo un 4 estrellas, y que bueno, se puede jugar con Lápida del Lobo, que de hecho es su mejor arma, teniendo en cuenta que es un arma 5 estrellas que aparece en cualquier momento en el banner permanente, es decir, que cualquier cuenta con 3 años más o menos. Siempre que digo esto aparece alguien en el chat y dice, en los comentarios, y dice: yo llevo 5 años jugando y no tengo la lápida, o no tengo tal arma que justo me hacía falta. Pues sí, los RNGs de Genshin funcionan así, lo siento mucho. Pero tiene un arma y su arma Prime es un arma que puede tener cualquier persona. No hay que esperar a un banner y gastar deseos promocionales para ella. Así que Gaming, Citlali, Xianyun, Bennett está en este puesto. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente. Y aquí nos duele a todos y me incluyo, porque yo era main Arlequino bastante, la saqué C2 arma, la primera conflagración estigia de Genshin Impact, la pasé 180 segundos con Arlequino C2 nada más, que me acuerdo toda la polémica que la gente decía, es para ballenas, solo es para C6. Pues yo saqué las skins 5 estrellas, 180 segundos, dificultad 6, con Arlequino C2 y bastantes C0, C2, C1 y Klee C4. Usé Klee C4, señores. Arlequino. Es una pena que muchos de vosotros estéis dando cuenta de que aún no he mencionado a Klee, pero os he dicho que Klee supera a Arlequino en igualdad de constelaciones, sobre todo a partir de C2, en los nuevos equipos de la consonancia de la Aquelarre, sobre todo sobrecargas y monopiros o vaporizados inversos de Klee, que ahora hablaremos. Pero Arlequino está en este puesto y os voy a aclarar lo que dije con Gaming, que dije que igual Gaming a nivel comodidad puede tener muchas más versatilidades y sinergias que Arlequino, y es que es verdad. Es verdad que Gaming utiliza a Citlali y a Bennett, que son soportes sumamente importantes. Pero Arlequino utiliza a Citlali, a Bennett y a Furina, o a Citlali, a Furina y a Xironen. Personajes que también se utilizan en mejores equipos que Arlequino y que a día de hoy, con la combinación tan grande que hay de personajes, los equipos y soportes que están por encima de la propia Arlequino o la propia presión que pone Gaming sobre Arlequino con la utilización de soportes importantes, Arlequino, en mi opinión, se está quedando bastante desplazada y su uso, esto ya no es mi opinión, esto se puede comprobar, su uso está cayendo en picado, literalmente, ya que os dije la historia actual que podéis ver porque está documentada, que tuvo Arlequino respecto a las ganancias, que fue pues Mabuika. O sea, primero llegó Arlequino, rompió el récord de ventas en la 4.6 de Fontaine, luego llegó Mabuika a la 5.3, todo el mundo pensando que iba a romper récord de ventas por encima de Arlequino, no rompió récord de ventas, sorprendió mucho, pero luego fue el run de Arlequino que vendió literalmente como si fuera una Siswine o una Kokomi o algo así, no vendió nada, y hace poco run a Arlequino y el interés también ha sido nulo prácticamente de Arlequino, es decir, ya no quiere la gente de Arlequino, ya no juega por el power creep, porque es 5 estrellas y porque si no juegas soportes 5 estrellas que utilizarías en mejores equipos, mucha gente no tiene ya ganas de jugar a Arlequino en general. A Gaming prácticamente el mayor problema tiene que ser Citlali y Bennett por el tema de jugar Mabuika, aunque Mabuika se puede jugar soporte, pero Arlequino además te toma Furina de los equipos de Skirk o de Durin o de Nubilet o de otras combinaciones de equipos que también tienen a Furina. Así que a día de hoy Arlequino buena, cuarto mejor DPS piro del juego por encima de Gaming, pero tremendamente desplazada Arlequino. Siguiente DPS piro, señores, el segundo banner promocional de Genshin Impact después del de Venti, que fue el que abrió el juego por allá en 2021 o 2020 finales, Klee.
Damas y caballeros, Klee a día de hoy, sobre todo, como comentaba, igualdad de constelaciones frente a Arlequino, pero sobre todo con esa poderosísima C2 que elimina un 30% la defensa de los enemigos, junto a Durin, que baja las resistencias otro 35%, y en sobrecarga con Chevreuse un total de un 75% de bajada de resistencias. Klee en sobrecarga y Klee en los vaporizados inversos y monopiros de Klee, Durin, Bennett, y de último pues una Sakarosa o un Kazuha en monopiro o una Furina en vaporizados inversos, pero sobre todo la sobrecarga, tiene a día de hoy un equipo que supera a igualdad de constelaciones a Arlequino, sobre todo si ya nos vamos hasta el Durin C2 con el 50% daño elemental piro y al elemento que reaccione con piro, que sería en este caso el electro si juegas a sobrecarga, o el hidro para Furina si juegas a vaporizados inversos Klee, Furina, Durin y Bennett. No hay que decir mucho más de Klee, es una salvajada, quien le guste que la lleve al cielo. Y recordar, estos cálculos de Klee son con el nuevo set de la Aquelarre que sale, la 6.3, que a los personajes de la Aquelarre, si hay dos personajes que activen la consonancia en el equipo, les va a dar 43 de ataque y 20 de probabilidad. Así que Klee y Durin en este equipo son cálculos con estos nuevos sets que salen en la 6.3 y que da miedo, literalmente. No creo que sea infinito, aquí disclaimer, no es que Klee es la mejor, ahora voy a jugar Klee toda la vida. Yo creo que seguramente salgan más carries piro, a Alice, Nicole creo que tenía visión piro, se filtró hace poco, una locura. Saldrán más carries generales, en el sentido de siempre por cada región sale uno o dos carries que terminan siendo top 1 del juego, como lo fue Mavuika y Oscar en Natlan, pues ahora Notcry o bien Flins con Columbina termina siendo top, o Nefer, o bien sale otro carry mucho más fuerte de reacciones lunares en el futuro, quién sabe. Así que lo de Klee está muy bien, pero Arlequino en su momento fue el segundo mejor carry del juego después de Nubilet, y a día de hoy Arlequino está top 9, top 10, así que tranquilos que nada es para siempre en Genshin, sobre todo por el power grip y el afán de vender los personajes. Top número 2, Durin. Nadie se imaginaría jamás que Durin saliera como DPS, porque todos veíamos que era un soporte, una Mavuika y una Xiangling 5 estrellas. Pero Durin tiene un equipo con Mona, Furina, Bennett, sobre todo haciendo los cálculos futuros con los nuevos sets de la Aquelarre para que Durin tenga 43 de ataque, 20 de probabilidad, que básicamente se posiciona como segundo mejor carry, o sea, segundo mejor DPS piro del juego, en un equipo de vaporizados, no se llamaría inversos, sino que es una especie de vaporizados, llamarlo no sé si compartidos o no sé cómo explicarlo, porque al final vaporiza todo el mundo. Cuando es un vaporizado normal, pues básicamente vaporiza el personaje que tú quieres que vaporice. Cuando es un vaporizado inverso, pues metes mucho piro para que Furina vaporice, como el equipo de Klee, que al final juegas Klee, Durin, Bennett, hay mucho piro, Furina vaporiza todo y Furina mete 500.000 de golpes vaporizados y pega justo, creo que es el cangrejo el que más escalado tiene cuando golpea. En el equipo de Durin vaporiza todo el mundo, con el bono daño infligido de Mona con todos los buffos de la Aquelarre, con el daño infligido a todo el equipo de Furina, con el mejor bufo del juego que es Furina, con Bennett, que es el segundo mejor bufo del juego, con la consonancia hidro para dar más vida a Furina y la consonancia piro para dar más ataque a Durin y a Bennett. Aquí, Mona, no os preocupéis que no hace excesivo daño, aunque se puede construir a DPS con el set nuevo de la consonancia de la Aquelarre y que haga vaporizados de 200.000 con los cargados fuera del campo cuando entra rápidamente a meter un cargado. Es un equipo raro, loco, es un equipo de quickswap donde todos los personajes entran y salen poco a poco del campo, y sí que es cierto que requiere inversión en subir los normales de Durin y requiere conocimiento de no aplicar demasiado piro con Durin en campo para que se pueda vaporizar correctamente. Hay que frenar un segundo entre cada combinación de un ataque normal y un cargado y se juega full cargados el equipo de Durin. Pero se ven muchos golpes de más de 100k de Durin vaporizando y se ven muchos golpes de más de 300.000 de Furina fuera del campo vaporizando. Es una locura este equipo y os recomiendo jugarlo y disfrutar muchísimo. Sobre todo quien tenga constelaciones, quien tenga Durin C2, Furina C2, Bennett C6, Mona más de C4 porque le da 15 de probabilidad a todo el equipo y 15 de daño crítico a los personajes de la Aquelarre, Mona y Durin. Es una locura. De verdad, este equipo lo he mencionado en el vídeo de equipos de Durin y en algún otro vídeo y demás. Nunca llegué a entenderlo o cómo hicieron para conseguir que Durin fuera un buen carry, pero está aquí con nosotros. Y sí, es el segundo mejor carry DPS piro del juego. Y señores, top 1, sin darle mucha vuelta al asunto, porque ya lo conocéis, hablamos de su mejor equipo y le damos una vuelta rápida, porque seguro que todos jugáis este equipo y veo en general que es el equipo con más ratio de personas que lo juegan de todo Genshin Impact, y es el equipo de Mavuika. Mavuika sigue siendo top 1 DPS piro, sigue compitiendo junto con Scary por ser los dos mejores equipos del juego según la cantidad de constelaciones y construcción que lleves, y Mavuika, Citrali, Shironen, Bennett. Si tienes Jansan C6,
Iron en C0, Yansan C6 es mejor, siempre lo hemos comentado para que lo sepáis. Y no hay mucho más. Maui ya es el top 1, ya digo, con constelaciones se mantiene siendo top 1 DPS del juego, muy cerca de Skork, como comento en Super Mafros Prime con Furina y Scoffy. Y es la que cierra la sección, el vídeo, la nueva temporada y la nueva serie de vídeos relacionadas con el mejor equipo de cada carry, de cada elemento. Dejadme en los comentarios cuál es el siguiente elemento que queráis. Estoy pensando en el Electro, sobre todo por Razor, por Varesa, por Clorinde, por Raiden, por Flins y por un montón de historial de DPS Electro que ya tenemos también en Genshin. Phil no ha dicho a Ketchin que es mi main. Pues la mencionaré pronto, seguramente en el vídeo siguiente. Y poquito más, recordar visitar la web, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, apoyar el canal de forma free to play. Gracias a todos también, los seguidores lo pondrán por aquí, seguramente lo pueden sacar de Instagram, porque en el recap de YouTube un montón de gente en todas las redes me ha mencionado muchísimo de estar en el 0.5, 0.7, en el top 1 de sus canales más vistos, el canal secundario incluso, me sorprendió un montón. Así que muchísimas gracias por todo esto que está aquí, de un montón de personas que me han etiquetado durante toda la semana y poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, visiten la web, que está gustando muchísimo a la gente y ha visto un par de servidores, de verdad, los hemos arreglado ya y hemos contratado unos servidores de más capacidad. Y chaito, señores, no sean mini. Chao, chao, chao.